Muy buenas a todos, mi nombre es Mariani González Palomino Y mi nombre es Doy Ortega, y somos estudiantes de la Universidad de La Guajira, sede Maicao. del programa Contaduría Pública quinto semestre. Hoy hablaremos un poco acerca de las medidas de posición, sus simbologías y sus fórmulas. No siendo más, comencemos. Como primer tema tenemos las medidas de posición o de tendencia central. De estas se desglosa la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central son aquellas medidas estadísticas que se encargan de resumir en un solo valor un conjunto de valores. Estas tienen el objetivo de representar un centro en torno al cual se encuentran ubicado un conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Bueno, la media aritmética es aquel punto de equilibrio en el cual se distribuyen todos los datos que hemos recolectado para poder representar de una manera mucho más ordenada el promedio de todos nuestros datos. Esta se encuentra sumando todos los números del conjunto de datos que hemos recolectado y luego se divide entre el número de valores del conjunto. La mediana es aquel dato de la mitad que encontramos cuando organizamos todos nuestros datos. Y por último tenemos la moda, que es el número que más se repite en el conjunto de los datos, es decir, es el valor que se presenta con mucha más frecuencia en ese conjunto que hemos recolectado. Medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de dispersión son parámetros que miden la separación de los datos de una distribución respecto a su media. Entre ellos tenemos el rango, la desviación media, la varianza tanto la poblacional como la muestral. Tenemos la desviación típico estándar poblacional o muestral y el coeficiente de variación. Rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y nuestro valor mínimo de nuestra muestra estadística o de nuestra población. La desviación media. Bueno, la desviación media es el parámetro de dispersión que nos sirve para calcular cuánto se desvía en promedio los datos de la distribución de la media aritmética de nuestros datos. Y se calcula como la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y los diferentes datos. La varianza. La varianza es una medida de dispersión y esta nos permite representar la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Y se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. La desviación típica o la desviación estándar es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Y se calcula exactamente igual que la varianza. La diferencia es que al realizar este cálculo se le debe realizar la raíz cuadrada a su resultado. Para poder hallar la desviación típica o la desviación estándar, entonces debemos sacarle raíz cuadrada a la varianza. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, su cálculo se obtiene es al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentajes para que su comprensión sea mejor. Medidas de asociación o razón. Dentro de estas se encuentra el riesgo relativo que se representa por las letras RR en mayúscula y riesgo atribuible que se representa con la letra RA mayúscula. Bueno, estas expresan la fuerza que tiene la asociación entre unas variables. Se puede sobreentender por asociación a la dependencia estadística entre dos sucesos o variables. En este caso consideraremos dos tipos de medidas de asociación. Como ya lo había dicho, está el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Bueno, el riesgo relativo. Este se representa por las dos R mayúsculas y es aquel que compara la frecuencia con la cual ocurre un daño entre aquellas personas que tienen un factor de riesgo y otras que no lo tienen. Este varía de acuerdo a las circunstancias en las que se presente la persona. Este también compara si hay una tasa de mortalidad o si simplemente es un riesgo no tan amplio ni tan grande. Riesgo atribuible, representado con las letras RA mayúscula. Esta es una medida que nos informa acerca del efecto absoluto del factor de riesgo que nos produce alguna enfermedad.
Esto quiere decir que es el exceso de riesgo de enfermar entre los expuestos. Esto es atribuir el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque simplemente nos indica qué tan riesgoso es el exponernos a cierta situación o a cierta circunstancia. Si es grande el riesgo o si es menor el riesgo al que nosotros nos enfrentamos. Y pues esto se va atribuyendo a un factor que nos indica si hay riesgo o si no hay riesgo en la situación que hemos presentado, en la situación en la cual nos estemos presentando. Asimetrías. En las asimetrías tenemos la asimetría negativa, la asimétrica y asimetría positiva. Las asimetrías. Bueno, las asimetrías es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable, pero esto respecto a la medida aritmética. Esto sin necesidad de hacer la representación gráfica. Y además los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Tenemos asimetría negativa, simétrica, asimetría positiva. La simetría negativa es cuando la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media, por lo cual esta será alargada del lado izquierdo. Simétrica. La simétrica es cuando hay el mismo número de elementos a izquierda y a derecha de la media. En este caso, como coinciden en la media, la mediana y la moda, esta distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o la distribución normal, por lo cual de tanto izquierda a derecha quedarían iguales. Por eso es que se llaman simétricas, porque quedarían iguales de ambos lados. Asimetría positiva es cuando la cola de la distribución se alarga pero hacia la derecha, por lo cual esto significa que los valores son superiores a la media. La curtosis o apuntamiento. Bueno, la curtosis se puede decir que es una medida estadística que se encarga de determinar el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de una zona central de algunas distribuciones de frecuencias. Esta también es conocida como medida de apuntamiento. Este coeficiente pues nos indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de curtosis, más escaparada o apuntada será nuestra forma de la curva. Aquí tenemos un ejemplo, una gráfica, donde nos muestra una curtosis grande y una curtosis pequeña. Y sabemos que a mayor grado de curtosis, mucho más apuntadita, mucho más redondita y puntiagudita será nuestra gráfica, nuestra forma de curva. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo. Y entre menos haya curtosis, entre menos haya esta medida en esta distribución, pues nuestra curtosis será un poco más planita y se va perdiendo un poco más de forma. Números índices. Números índices. Bueno, los números índices son una forma especial de razón utilizada para mostrar cambios durante el periodo, y lo que se busca es comparar una cantidad, ya sean las ventas, los precios, la producción, entre otros. Se busca comparar esto contra un valor correspondiente en algún periodo anterior. Este valor se conoce como la base. Generalmente los números índices se calculan de que sería valor del tiempo determinado sobre valor de la base. Pero también hay que tener en cuenta que los números índices normalmente comienzan con una base de 100 en un tiempo en particular. Aplicaciones de los números índices. Los números índices son aquellos indicadores de varios aspectos de la industria y comercio. Estos varían de acuerdo a la fecha y al área del país al que se están refiriendo estos indicadores. Los números índices pues normalmente comienzan con una base de 100 en un tiempo en particular, pero ya esto depende del país, o sea, particular para el país. Acá tenemos un concepto y nos dice Rosenbaum y Highland que un número índice es una forma especial de razón utilizada para mostrar cambios durante el periodo. Se compara una cantidad, venta, precio, producción, etc., con el valor correspondiente en algún periodo anterior al que se le conoce como base.
Esto quiere decir que un número índice pues simplemente se utiliza para mostrar unos cambios que existen en un periodo determinado en un determinado país y que en este se realiza una comparación entre alguna venta, entre alguna producción, entre un precio con un valor que corresponde a algún periodo anterior y ese va a ser la base como tal. Esto se calcula de la siguiente manera. Se coloca el valor del tiempo determinado, sea cual sea, dependiendo del país, y se divide entre el valor de la base al que nosotros estemos determinando como base en ese entonces. Índice de precios. El índice de precios, su mayor uso es para comparar los cambios en el precio entre dos periodos, y el índice de precios al consumidor lo que permite es medir los cambios globales de los precios de varios bienes de consumo y también de los precios de los servicios. Y esto se realiza con el fin de definir el costo de vida. Índice de cantidad. El índice de cantidad hace parte de los números índices, como ya sabemos, y es aquel que se encarga de medir de qué manera los cambios que se presentan en el tiempo de un número o de una cantidad de alguna variable. Como lo, como lo sustenta acá Richard Levin, que dice que el índice de cantidad mide cuánto cambia en el tiempo el número o cantidad de una variable. Se dice que en vez de comparar los precios de un artículo, podemos estar interesados en comparar las cantidades o los volúmenes de producción, de consumo o de exportación. En tales casos hablamos de relaciones de cantidad o relaciones de volumen. Esto nos lo dice Spiegel-Murray. Los índices de cantidades pues se encargan de estudiar en términos económicos pues la evolución de la producción o del consumo de algún bien o incluso el consumo del conjunto de algunos bienes, del consumo de algunas personas, del consumo de algunas empresas y etcétera. O sea, se encarga de medir en cantidades X variables o X, X producto o, o cómo va evolucionando esa cantidad que hemos recolectado. Índice de valor. Índice de valor. El índice de valor nos permite medir los cambios del valor monetario total. Además, también nos permite medir los cambios en el valor monetario de una variable, por lo cual se combina los cambios de precio y cantidad para presentar un índice de mayor información. Esto se traduce en que si P es el precio de un artículo durante un periodo y Q es la cantidad producida o vendida durante este periodo, entonces si tenemos P por Q, esto se llamará valor total. Índice ponderado relativo. Bueno, esto es una alternativa a aquella ponderación agregada de precios, donde el índice simple de precios de cada mercancía en lo individual pues se pondera con una cifra de valor P y Q. Para calcularlo, pues simplemente tenemos que tener en cuenta cuál es la importancia o la ponderación relativa que tiene cada artículo o cada cuestión que vayamos a sacarle algún cálculo. Tenemos que acerca de la exportación, pues un presupuesto familiar, una balanza de pago, entre otros. Debe considerarse que si se trata de artículos de consumo familiar, por ejemplo, o sea, la ponderación no puede ser igual para todas las familias, porque igual cada artículo tiene alguna importancia relativa diferente según su nivel económico de esa familia, entonces no pueden ser iguales. Y de ahí pues parte la cuestión de acerca de calcular el promedio ponderado por métodos de relativos, porque igual eso depende, todo eso varía, o sea, eso no es constante, no es absoluto, sino que varía de acuerdo a cada familia, a cada situación o a cada alternativa o variable que queramos sacarle el cálculo y definir cuál es lo que vamos a ponderar. Método de las Peires. El método de las Peires se basa de las cantidades consumidas durante el periodo base y es una técnica muy implementada ya que solamente requiere las medidas de cantidades durante un solo periodo. Además, como cada número índice se funda en el mismo precio y cantidad base, los gerentes pueden comparar el índice de un periodo con el de otro. Este es un beneficio que trae esta técnica.
y se calcula de la manera de que se multiplican los precios en el año actual por las cantidades vendidas en el año base, esto sobre el producto o la multiplicación de los precios en el año base por las cantidades vendidas en el año base. Método de Paget. Bueno, el método de Paget se calcula mediante un índice ponderado de precios agregados. Cuando se obtiene un índice de Paget, pues es el cálculo muy parecido al de las Piaget. La única diferencia es que en el de las Piaget se sirve de medidas de cantidad en el precio actual, o sea, en el periodo actual, no en el periodo base. Mientras que en el índice de Paget, pues se calcula multiplicando el precio en el periodo actual por las cantidades del mismo, o sea, del mismo en cada elemento del grupo y sumando a esos mismos, a los productos que ya se han mencionado. Este se calcula mediante la sumatoria de los precios en el periodo actual por las cantidades en el periodo actual entre la sumatoria de los precios en el periodo base multiplicados por las cantidades en el periodo actual. Índice ideal de Fisher. El índice ideal de Fisher es un promedio geométrico que es definido como la raíz cuadrada del producto del índice de Lapeyres por el de Paget. Y lo que intenta el índice de Fisher es solventar los problemas de sobrevaloración de la inflación que son calculados con el índice de Lapeyres y los de infravaloración obtenida con el índice de Paget. Para lograr esto, lo que se debe hacer es calcular la media geométrica de los índices de precios de Lapeyres y los de Paget.